Bien, entonces vamos a esbozar algunas ideas sobre el tema del desarrollo sostenible que ustedes han visto, supongo que en extenso o inextenso, y sencillamente me voy a limitar a comentarles un par de ideas que son de ilustración básica. Bueno, como ustedes supondrán, el desarrollo sostenible, bueno, se crea eh, a partir en realidad a partir de una serie de reflexiones que tienen que ver con, curiosamente, con el ecodesarrollo, desde los años 60, más o menos se está hablando de un tema parecido, que quería equilibrar el progreso económico con el cuidado de los recursos naturales o la conservación de los recursos naturales. Por supuesto, Noruega toma la iniciativa a través de sus primer ministro específicamente, a través de la comisión Brundtland, la comisión que produjo el informe sobre el informe Brundtland, se conoce así, donde acuña de manera más o menos técnica y política esta noción de desarrollo sostenible. Esto sucede en los años 80 y luego viene la conferencia de Río en el 92, si no estoy mal, donde muchos países suscriben el convenio de Río, donde se comprometen a incorporar a sus legislaciones nacionales la categoría y las prácticas del desarrollo sostenible, que en últimas pues tiene que ver con dejarle un mundo viable a las generaciones futuras. Un mundo viable no solamente en el sentido ambiental, sino también en el sentido humano, ¿no? Sentido de la civilización humana. Ese es el gesto utópico que tiene esa conferencia del 92, que finalmente en realidad ha tenido muy pocos desempeños cuando hacemos los balances globales de los indicadores de desarrollo sostenible. Estos indicadores, si ustedes miran los datos, en realidad no han mejorado para nada. Los informes lo que han mostrado es que cada vez que se imponen metas, las metas no se consiguen. Cada vez que se ponen estándares, por ejemplo, de emisiones, no se cumplen. Es decir, cada vez tenemos más problemas para definir los límites biofísicos de la Tierra, porque dichos límites se siguen superando, se siguen estudiando, se fijan y además se siguen desbordando. Entonces, al respecto, ahí es como una gran retórica que no ha funcionado o no se ha aplicado en los hechos. Se supone que la dimensión económica, ambiental, social y política, tal como aparece definida en la diapositiva, entrarían en un equilibrio dinámico y que en ese equilibrio dinámico se debería producir el desarrollo sostenible. Esto nunca ha sucedido y, como ya les he anticipado, esto es más que nada una idea tipo, una idea reguladora abstracta o metafísica, porque, como ustedes ya pues, también han intuido, el desarrollo sostenible, al menos en atención a los datos que tenemos disponibles, no ha funcionado, es una contradicción en los términos. Sostenibilidad es incompatible en general con la noción de desarrollo capitalista, porque aquí en realidad lo que se está diciendo, lo que se está defendiendo es la idea del desarrollo capitalista. Entonces, esta compatibilidad entre sostenibilidad y desarrollo capitalista no es viable, por lo menos en atención a los datos que tenemos hoy. Recordándoles, esto es una idea para que ustedes recuerden, hemos definido 3 tipos de sostenibilidad: la fuerte, la superfuerte y la débil. La débil es la típica sostenibilidad que nosotros tenemos inscrita en el desarrollo sostenible, y la sostenibilidad fuerte tiene que ver, pues básicamente con medidas de sanción económica por contaminación ambiental, medidas de depuración por la contaminación ambiental y compensaciones en bienes ambientales como la implantación de bosques, etcétera, etcétera. La sostenibilidad superfuerte tiene que ver con la utopía que mandata o que permanentemente insiste en que se realice por parte de la economía ecológica, por ejemplo, o por parte de la ecología profunda o por la agroecología radical, en el sentido de que hay bienes ambientales estratégicos que son intocables y que no se pueden monetarizar. Bueno, en general nada se puede monetarizar para justificar un impacto o un daño ambiental. En la, repito, sostenibilidad superfuerte. Bueno, ya en el video pueden revisar mejor
No voy a entrar en más detalles, pero es un tema que ustedes han visto mucho y no quiero considerar. Los grandes teóricos al respecto. Pues a ver, nosotros tenemos pues una lista muy larga, pero es decir, Joan Martínez Alier, Daly, Georgescu Regen, eh, incluso Ostrom desde la perspectiva de los bienes comunes, Funtovitz, Ravets, Giuseppe Munda, es decir, son cientos y cientos de intelectuales que han contribuido, pero en especial esto que les comento, Manaredo, un español también importante, pero bueno, pues al final el grupo de intelectuales que fundaron la economía ecológica, que es la matriz teórica o la matriz científica más importante de la sostenibilidad, sobre todo la fuerte y la superfuerte, pues son los que acabo de mencionarles. No hay en realidad pues muchos los que estén en el momento fundacional, sino que hay en realidad pocos, que empiezan a trabajar el tema desde los años, de finales de los 60, ¿no? A principios de los 70, por ejemplo, cuando hablamos de Georgescu Regen con el trabajo de la ley de la termodinámica y el proceso económico que publica Harvard en el 71, 72, no recuerdo bien. Ya les había mencionado un poco el tema. En la segunda diapositiva nosotros vemos una epistemología que fundamenta las ciencias de la sostenibilidad o la sostenibología. Recuerden que la sostenibología existe, son en realidad una categoría que hace referencia a ciencias de la sostenibilidad. Son ciencias que tienen que ver fundamentalmente con las interacciones socionaturales a escala global y las interacciones socioecológicas a escala local y regional. Las ciencias normales o tradicionales no se ocupan muy bien de las interacciones socionaturales y socioecológicas. Usualmente las ciencias normales o ciencias tradicionales se ocupan de cosas sociales y aparte otras ciencias ciencias tradicionales se ocupan de ciencias naturales. Pero ciencias que se encarguen de poner en relaciones de hibridación, de síntesis, de integración, lo natural y lo social, son muy escasas, o lo ecológico y lo social son muy difíciles de concebir. Esas ciencias de la sostenibilidad son precisamente estas, las que les acabo de decir, son un reto, porque lanzan puentes entre, repito, lo natural y lo social. Bien, bueno, sobre las ciencias de este tipo, ciencias de la sostenibilidad, recuerden que hay varias, bueno, yo les he mencionado solo en realidad algunas. La bioeconomía es una, por ejemplo, una ciencia de puente entre lo social y lo natural, o economía ecológica, recuerden que aquí las dos son sinonimia, son una sinonimia, la bioantropología, la biopsicología, la geofisiología que trabaja la salud a nivel del planeta. O sea, es una fisiología aplicada a escala global, que es la hipótesis científica de Lovelock, el que crea la teoría Gaia. Bueno, entonces hay muchas ciencias de este tipo, ¿no? De la sostenibilidad, que están ahora mismo pues en su máxima expansión o están hoy mismo en pleno desarrollo, y que se supone que están aportando al estudio de la sostenibilidad, sobre todo sostenibilidad fuerte y súper fuerte. La débil ya la han venido abandonando porque es prácticamente una retórica del capitalismo y no la consideran ya ni siquiera como una posibilidad viable. Entonces, hay unos epistemólogos, personas que se encargan de estudiar el grado de validez de los enunciados científicos de estas ciencias de la sostenibilidad o de la sostenibología. Estos epistemólogos son Ravets y Funtovitz, son los que les acabo de mencionar, importantes, y nos proponen una serie de clasificaciones de las ciencias a partir de un trabajo previo de investigación basado en historiadores de la ciencia, filósofos de la ciencia, etcétera, etcétera. Entre ellos Kuhn, por ejemplo, pero no solamente Kuhn, sino otros, Haraway y otras personas importantes que han trabajado el tema. En el esquema que aparece allí en la diapositiva 46, ustedes van a ver una serie de puntos con colores
las ciencias de la sostenibilidad están justo en el punto negro. ¿Qué son estas ciencias? Son lo que llamamos ciencias postnormales, porque están más allá de las ciencias tradicionales o más allá de las ciencias normales. Estas ciencias en particular, ¿qué característica tienen? Están sometidos a realidades que tienen altos niveles de incertidumbre. Y por otro lado, están sometidas también a realidades que tienen altos conflictos de intereses. Esa es la característica de este tipo de ciencias. Y todas tienen que ver con resolver, por ejemplo, problemas como el cambio climático, la contaminación del agua por distritos turísticos, la contaminación del mar por ciudades y puertos, etcétera, ciudades costeras y puertos marítimos, es decir, problemas tan epidemias, pandemias también, problemas derivados o potencialidades que explicarían una pandemia. Ese tipo de cosas tan complejas están en manos de las ciencias de la sostenibilidad. Por supuesto, ahí está el cambio climático o la crisis climática. Es un típico ejemplo de una realidad que debe estudiar las ciencias de la sostenibilidad. Y en el extremo está el punto azul. El punto azul quiere decir en realidad que son ciencias en las cuales pues nosotros tenemos un control más o menos decente o más o menos aceptable de la realidad, o sea, el nivel de incertidumbre es muy bajo y el conflicto de intereses o los intereses que están en juego o en conflicto son realmente muy bajos. Ese es el típico caso de los problemas que ocurren a nivel local o doméstico en una universidad, por ejemplo, problemas locales o domésticos que ocurren, por ejemplo, en un barrio o en una comunidad local, etcétera, donde en realidad pues no se juega el destino del mundo, no se juega la viabilidad de la economía mundial, no se juega el problema del incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, ¿no? Ese tipo de problemas no. En una universidad, por ejemplo, yo puedo encontrar en el laboratorio con que las pruebas dan lugar a que la tecnología no es un fracaso, no sirve, la tecnología que se está probando en un piloto no sirve para nada, bueno, pues no sirve para nada, allí las realidades están controladas, los intereses de juego son muy pobres, son muy pocos, pues por tanto no va a ocasionar grandes trastornos en el funcionamiento en general de la sociedad. Entonces, ese tipo de ciencias, pues, operan allí a sus anchas. Las ciencias aplicadas que están más o menos concurriendo en una universidad no tienen mayor problema cuando fracasan o cuando cometen algún tipo de error o hacen un derroche financiero, no genera mayores impactos. ¿Ya? Los problemas que sí tienen que ver con estas ciencias postnormales sí son de enorme complejidad y sí impactan a nivel, pueden llegar a impactar a nivel mundial, ¿no? Dada la escala en la que se mueve. Bien, aquí aparece un ejemplo para cada caso, según los punticos con colores, entonces los invito a que lo revisen para no entrar más en detalle sobre esto. Aquí quiero mencionar que la parte que tiene que ver con el control de las incertezas, también es un asunto que comporta o que tiene que ver con la ética, es decir, el hecho de que tengamos comportamientos inciertos, no predecibles o sin probabilidades causales, entre comillas, se debe en parte pues que son los comportamientos de ética ambiental los que aseguran que esos niveles de incertidumbre se disminuyan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conductas ambientales o conductas contaminantes en cada uno de los opuestos de esta escala de valores. Es decir, si nosotros tenemos una civilización con conductas proecológicas éticamente fundadas, pues obviamente que no tendríamos muchos de los problemas de escala global de origen ambiental. Obviamente no los tendríamos. Entonces, por eso allí se considera que parte de las incertezas o de las incertidumbres que tenemos para manejar los problemas de escala global tiene que ver con nuestras apuestas éticas o con nuestra capacidad de autorregulación ética. Entonces, por eso aparece esto allí. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Esto es un extracto de un artículo científico que se publicó en su momento por Funtowicz y Ravets. Ellos son muy activos y siguen publicando artículos científicos sobre epistemología de las ciencias de la sostenibilidad. Y bueno, esto es importante que ustedes lo sepan porque son los que, repito, dan fundamento epistemológico
a todo esto que ustedes les hablan sobre sostenibilidad débil, sostenibilidad fuerte y sostenibilidad súper fuerte. Y tienen una implicación o una apuesta ética y política más clara, estos epistemólogos, con la sostenibilidad fuerte y con la sostenibilidad súper fuerte. Aquí terminamos y vamos a hacer el taller. Gracias.